guapetones. Hoy os traemos el vídeo de meterse con México. Llevó al fracaso a Noboa. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente. El gobierno ecuatoriano ha alertado sobre presuntas amenazas de mexicanos contra el presidente Daniel Noboa. Policía italiana encuentra droga en Bonita Banana, propiedad de la familia Noboa. El hecho de que solamente dos presidentes vengan a la posición presidencial deja mucho que decir hasta a nivel internacional, ¿no? Ecuador le cierra las puertas a México, así, de un día para otro. ¿Cómo se quiere hacer ver ¿Será acaso que Noboa está enamorado de México? Eso, o la otra cosa sería de que Noboa le está sacando provecho a México. Y es que desde antes de todo esto, cuando comienza con la embajada mexicana, todo esto lo hace con un fin. Es decir, no nada más lo hace por Jorge Glass, sino porque todo parece indicar que le ha sacado un gran provecho a todo este tema con México. Es decir, si no hubiera tenido el problema con México, si no hubiera tenido las pláticas, todo lo de la embajada, si no hubiera hecho toda la polémica con México, me atrevo a decir que gran parte del mundo ni siquiera sabría quién es Daniel Noboa. Ni siquiera conocerían de su existencia. Sin embargo, una vez de que pasa todo esto, pues efectivamente su nombre empieza a salir en varios noticieros. Y esto me lleva a pensar que dos cosas: o está enamorado de México y tiene una obsesión con México, y esto le hace que hable de México, que le ponga aranceles, de que después diga que ya no van a entrar los mexicanos a Ecuador, que después diga esto, que después diga el otro. O por otro lado, se trata más bien de un tema en el cual él le saca provecho a México. Es decir, sabe que una vez de que se habla de México, es un país muy grande, y obviamente si se habla de una polémica entre Ecuador y México, aunque Ecuador no suena tanto a nivel mundial, por el simple y sencillo hecho de colgarse de la fama del público de México, en ese momento se hace alguien conocido, pues todo parece indicar que o es una o es otra. El presidente Daniel Noboa suplicó nuevamente a México la reanudación de las relaciones diplomáticas, mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió de manera tajante al pequeñín. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente. Apenas este sábado 24 de mayo se dio a cabo la toma de poder del presidente Noboa, y este fue demasiado polémico en algunos puntos. Lo vamos a ver el día de hoy, pero rápidamente les adelanto que de una lista de 93 invitados solamente asistieron 2 presidentes. El hecho de que solamente dos presidentes vengan a la posición presidencial deja mucho que decir hasta a nivel internacional, ¿no? Así que el día de hoy te voy a estar mostrando parte de lo que ha acontecido con este presidente, con Ecuador y México, las relaciones, todo lo que se ha hablado en cuanto a que Noboa quiere ahora ya arreglar las cosas con México, pero bajo sus condiciones. Todo eso lo vamos a estar viendo el video del día de hoy, pero la pregunta antes de comenzar con este video sería principalmente para ti. ¿Tú crees que esto que ha hecho Noboa con México es porque tenga un coraje con México, un rencor con algún mexicano, o quizás el otro motivo sea porque le es más rentable pelearse con México que hacer otro tipo de cosas? No podemos olvidar que en política no siempre gana el mejor candidato, sino el más conocido. De hecho, eso es un lema en la política, y es justamente ese el motivo, razón o circunstancia por el cual quizás Daniel Noboa hable tanto y tenga pensado pelearse tanto con México, porque quizás le es muy rentable. Todo eso déjamelo saber en la parte de los comentarios, así que listos, comenzamos. Ay, chicos, Noboa, Novita. No aprende nada este señor, este chico, no sé. A ver, meterse con México es meterse internacionalmente con el mundo, en el sentido de que México siempre defiende la paz y siempre ayuda a todos los países. Entonces, en esta situación sí estamos viendo el respaldo del resto de países hacia México, de no asistir, no invitar a según qué actuaciones a Noboa. Es decir, México tiene un gran efecto en el mundo porque es un país de paz. Totalmente. Y bueno, pues ya hemos visto un poco, ¿no? La previsualización que dice eso, es solamente que acudan 2 presidentes, dice más del país en el que se estaba celebrando que no en los presidentes que tenían que ir a supongo, toma de acto, ¿no? De presidencia. Realmente Noboa está recogiendo lo que ha cosechado durante muchísimo tiempo. Se metió con México. México es un país que tiene relaciones con el mundo entero, tiene relaciones con las más grandes potencias, las cuales siempre le van a apoyar y no le van a dejar de lado. Y pues aquí está, aquí se demuestra una vez más. Bueno, el único respaldo que tiene Noboa es de Estados Unidos. Gallos mexicanos van hacia Ecuador. Para comenzar con este video debemos de retroceder al último video que hicimos sobre la elección de Daniel Noboa, y les comenté más o menos cómo había sido toda la elección, y justamente después de la elección supimos algunas noticias importantes e interesantes. Punto número 1, conocimos de que, derivado de los aranceles del presidente Trump que le había interpuesto a todo el mundo y que tenía contra México y todo eso, pues justamente nos enteramos del 27% de aranceles sobre los productos mexicanos
insumos provenientes de México, es decir, todas las mercancías que llegaban provenientes de México hacia Ecuador iban a tener un 27% de impuestos, pero efectivamente en México la noticia no fue tomada de forma agresiva ni molesta, sino todo lo contrario. De hecho, eso justamente lo pudimos ver en la mañanera, donde se le pregunta a la presidenta que qué opinaba sobre esto, y la presidenta pues con una sonrisa le dice, bueno, yo pregunté hace rato cuánto equivalía el comercio entre México y Ecuador y era menos del 0.4%. El presidente de Ecuador, Noboa, anuncia aranceles del 27%. Ayer pregunté qué tanto importábamos, creo que es el 0.4. Ya con eso te respondo. Y es que todo parece indicar que realmente el motivo, razón o circunstancia por el cual Noboa cada rato busca pelearse con México y busca otra polémica es simple y sencillamente por un tema de imagen. Es decir, ahora pongámonos en el lugar del pueblo ecuatoriano, un pueblo que a pesar de que es un gran país, no es un país que tenga relevancia totalmente mundial y que sea una noticia mundial que el día de mañana pues se pelearon con Estados Unidos o con Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un presidente o cuando un personaje en Ecuador llega y de la nada dice, es que yo me le puse al tú por tú con México, y los ecuatorianos dicen, ¿cómo es posible que Ecuador, siendo un país un poco más pequeño, se le ponga al tú por tú a México? Es como que el día de mañana pues pasara lo mismo entre México y Inglaterra o lo que sea. En ese punto pasó justamente eso, y todo parece indicar que el motivo, razón o circunstancia por el cual Noboa tiende a molestar a México, hablar sobre México, crear polémica con México, es justamente lo que se hace en los reality shows, en lo que se hace en la televisión, etcétera. Es decir, generar polémica, y con esto la gente habla de él, con esto la gente lo conoce, con esto los ecuatorianos dicen, pues es que sí, Noboa se le puso al tú por tú a México, Noboa paró en seco a la presidenta de México, Noboa a nuestro presidente, etcétera. Entonces es verdad que vamos a ver que el 27% de aranceles no iba a afectar a nada. Eso seguramente lo sabía Noboa, es decir, Noboa sabe que el comercio entre México y Ecuador prácticamente es inexistente, entonces no le iba a afectar económicamente a ninguno de los dos países. Pero dato interesante es que sí le podía sacar un beneficio, y esto es que hiciera que se hablara de él en su país. Justamente había noticias en las cuales mencionaban que una vez de que Noboa le había interpuesto aranceles a México, de que se había metido a la embajada de México y no había pasado nada, etcétera, etcétera, esto le había dado una buena imagen ante un sector de la población ecuatoriana que ahora ya lo conocían, e incluso unos estaban pensando en votar por él. En este punto esto se puede entender que esto, más que una jugada diplomática, es una jugada política para ganar votos dentro de su país. Ha fijado posición sobre el resultado del balotaje presidencial en Ecuador. México no tendrá relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo como presidente. Y es que si no me crees, de hecho solamente pasaron unos días después de que Noboa fuera electo, cuando mencionó o salió un documento por ahí de las Fuerzas Armadas de Ecuador en el cual mencionaban que ahora México y otros países de la nada estaban enviando sicarios para acabar con el presidente Noboa. Y es que en ese punto tenemos que entender que es ilógico que el día de mañana el gobierno de México diga, ay, me voy a meter en problemas con Ecuador, vamos a quitarlo del poder. Eso efectivamente, si lo pensamos con cabeza fría, es imposible, pero no podemos olvidar lo otro que les vengo contando, es decir, el presidente, para tener más cariño de la gente, para desviar la atención del pueblo ecuatoriano que estaba diciendo que estaba en medio de un fraude, lo que hizo fue decir, no es fraude, miren por acá, mejor vean esto porque me están mandando sicario, quieren acabar conmigo. En ese punto les da un nuevo enemigo, en este caso México. ¡Yo, qué gran análisis! ¡Oh, Lola! A ver, sinceramente estoy alucinando. Es una posibilidad, no es el 100%, pero sí que es real que Noboa tiene muy metido en la boca a México. Y no para pedir perdón, sino solo para decir cosas cada vez peores, o eso, que me están mandando a gente. ¿Qué necesidad con un país que no tiene ninguna relación, que le da igual a México, sinceramente, con perdón de la palabra, meterse con Ecuador y ir a por Noboa? A México, que tiene problemas con Estados Unidos o tiene negocios con Rusia, China, y con otros chunches. Va ahora a meterse con Ecuador. Va, hombre, por favor. ¿Tiene sentido lo que dice Mr. Cracks? Es muy fuerte, porque realmente yo a día de hoy sigo alucinando que en las elecciones haya vuelto a ganar Noboa. Bueno, sí, que no ganó la primera vez, ya lo sabemos cómo fue, pero que haya ganado, estoy alucinando de una manera que no puede ser, porque el mundo entero le está dando la espalda. Como dice Vladi, tiene todo el rato metido México en la boca. Y lo que me da pena es que... Sí, pero es que me da pena que su gente se lo crea. Porque realmente solo hace falta buscar un poco de información y saber que México no necesita de Ecuador para nada. Es que para nada necesita de Ecuador. Un enemigo imaginario, tenemos que verlo por el lado del pueblo ecuatoriano, no por el lado del pueblo mexicano. Porque acá simplemente lo vemos como burla, pero allá de ese lado, que estaban en medio de unas elecciones y que estaba turbio todo, y en ese punto el pueblo ecuatoriano dice, sí es cierto, tienen que defender a nuestro presidente, nuestra soberanía. Y en ese punto todo parece indicar que
el presidente Noboa de Ecuador está utilizando a México, la imagen de México, para ahora ser un personaje mediático, para que se hable de él, cuando ya no está sonando, para que se hable de él, y en ese punto le sirvió bastante para ganar las elecciones. El gobierno ecuatoriano ha alertado sobre presuntas amenazas de civiles mexicanos contra el presidente Daniel Noboa y su gabinete. México ha rechazado enérgicamente todas las acusaciones, calificándolas de infundadas e irresponsables. De hecho, todo esto derivó de un informe emitido por las Fuerzas Armadas y la inteligencia militar ecuatoriana con fecha del 17 de abril que aseguraba que tras las elecciones presidenciales ecuatorianas mencionaban lo siguiente, y abro comillas: se ha iniciado el traslado de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial y cuerpo de trabajo. De hecho, esto se podía leer en comentarios de internautas que solamente era una medida para llamar la atención del público, para desviar la atención del pueblo ecuatoriano e incluso para reforzar un sentimiento patriótico, aunque en realidad todo esto nunca pasó, pues el mismo gobierno de México unas horas después emitiría un documento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazando las recientes acusaciones lanzadas desde el gobierno de Ecuador. Todo esto sobre el envío de sicarios desde México, esto para atentar contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Esto fue mencionado mediante un documento en el que se podía leer lo siguiente, abro comillas: Relaciones Exteriores rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y o filtraciones de documentos oficiales que aluden a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país. Sin embargo, ante esta respuesta de forma infantil y bastante cuestionable, el propio ministro de gobierno ecuatoriano José de la Gasca emitió una alerta nacional en toda la nación sudamericana y a la par anunció que se reforzarían las medidas de seguridad en torno al presidente Noboa, además del gabinete ministerial, ya que se podía leer en un documento del Ministerio del Gobierno lo siguiente, abro comillas: el Estado está en alerta máxima, se han activado todos los protocolos de seguridad y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia están trabajando de forma articulada para neutralizar cualquier amenaza. Este presidente que se acaba de reelegir hace tan solo un poco más de 8 días y que fue acusado de fraude, emite una alerta máxima mediante un comunicado del Ministerio de Gobierno de Ecuador en el cual acusan a México y a otros países de enviar sicarios para atentar en contra de la vida del presidente. No dice que lo mandó la presidenta, dice enviados de México. Se hizo una respuesta por parte de Relaciones Exteriores negando esto y además pues no dicen ni siquiera de dónde venía la información o cuáles son sus pruebas. Sin embargo, ahora que ya te comenté todo esto, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué crees que esté pasando. ¿Crees que en efecto Noboa esté peleado con México y le interese tanto la relación con México? ¿O por otro lado crees que sea más bien un tema mediático el cual le sirva a Daniel Noboa para tomar la atención del pueblo ecuatoriano, desviar la atención y posicionarse ante su pueblo? Déjalo saber en la parte de los comentarios. Aquí, como dice nuestro amigo Mr. Cracks, realmente yo creo que es el show para llamar la atención, para hacer que lo miren. Porque podemos ver cómo responde siempre Claudia Sheinbaum, se ríe. Es que le hace gracia porque dice, yo qué voy a hacerle caso a un país que no necesito para nada. Ha utilizado el poder mediático que tiene México para alzar la voz de Ecuador y como verse él como presidente que se mete con México. Él solamente quería estar en el poder a costa de lo que fuera. Y ya hemos visto que es a costa de México. Bien. En resumen, número 2, ahora los mexicanos ya no podrán ingresar a Ecuador. Posteriormente a esta noticia que se dio, salió otra inmediatamente y se hablaba de que ahora Ecuador ya le estaba prohibiendo la entrada a los mexicanos a Ecuador. Esto efectivamente en México, por un lado, había muchos que estaban enojados, decían, ¿cómo es posible que ahora a los mexicanos no nos permitan entrar a este país, tal? Mientras que también salía otro sector de la población que hacía todo lo contrario, es decir, en vez de que se enojaran, terminaban burlándose no del pueblo ecuatoriano, sino principalmente de estas medidas. Sin embargo, hasta este punto, la pregunta más interesante sería entonces saber si los mexicanos viajan mucho a Ecuador o no. Para que te des una idea, en el 2024 se registraron cerca de 63.5 millones de mexicanos que viajaron al extranjero, esto según fuentes del INEGI, siendo los principales destinos Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Colombia. Pero ¿cuántos prefieren conocer Ecuador? Pues aunque no hay cifras recientes, se tiene que en el año de 2019 solamente 32,000 mexicanos visitaron este país. Así que como puedes darte cuenta, Ecuador solamente representa el 0.5% de los viajes al extranjero de los mexicanos, es decir, ni siquiera nos afectaría si fuera real esta noticia. Daniel Noboa ya no permitirá que los mexicanos vayan a Ecuador. Lo ha dicho claramente que todo aquel mexicano que soñaba con ir a conocer o ir a disfrutar la gastronomía
entre otras cosas, de Ecuador que ya no lo podrá hacer. Ecuador le cierra las puertas a México, así, de un día para otro. Le dice a los mexicanos, ya no puedes emigrar a este país. La respuesta, Claudia Sheinbaum simplemente se ríe. Y no es burla, es risa de quien sabe que México ya no necesita rogarle a nadie. Daniel Noboa de Ecuador firmando una orden para no dejar entrar ningún mexicano a su país. Y hasta este punto lamento ser yo quien les tenga que decir que esta noticia es falsa, es una fake news, es una noticia que realmente no pasó, sino que solamente se podía ver en videos de TikTok principalmente, donde decían todo esto, que habían cerrado la frontera, que había firmado un documento y que ahora los mexicanos no podríamos ir a Ecuador. Sin embargo, cabe mencionar que en algunos portales de noticias, entre algunos de ellos los más precisos serían precisamente el del Sabueso, propiamente del periódico Animal Político, los cuales se dieron a la tarea de investigar todo este tema y según la misma Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo lo siguiente, y abro comillas, es falso, no hay ninguna restricción de ingreso a Ecuador para mexicanos, cierro comillas. Además de eso, este medio de comunicación revisó las páginas oficiales del gobierno ecuatoriano y tampoco encontró ningún documento o comunicado que afirmara que se había denegado el acceso a los mexicanos. Sin embargo, hasta este punto la pregunta más interesante sería justamente para ti, si tú te tocó ver esta noticia, ¿te la creíste? ¿Pensaste por otro lado que sí era una noticia falsa? Y punto número 2, si conocías la cantidad de mexicanos que visitan Ecuador, y vámonos rápidamente con el siguiente tema. Cuando caigamos, volvamos a levantarnos como... Vamos a levantarnos. Qué manera de hacer el ridículo. Número 3, toma de poder. El pasado 24 de mayo, después de todas las metidas de pata que ha pegado, de querer lucrarse de México hacia el poder, de no saber ni siquiera hablar a su gente, no saber cómo formalizar una frase, cuando de todos es bien sabido que los políticos deberían de saber hablar sobre todo. O sea, es que es de lo primero que un político tiene que saber hacer y él no sabe hacer ni eso. No, realmente es que no sé si reír, es que me he quedado a cuadros. Es decir, apenas hace unos días se dio a cabo la toma de poder del presidente de Ecuador. Cabe mencionar que esto, para tener el contexto, se da en medio de un país en el cual hubo irregularidades para llegar a la presidencia. Es decir, muchos presidentes, personas, analistas, políticos, etcétera, mencionaban cómo justamente estas elecciones habían sido muy irregulares, puesto que se habían dado en medio de que el presidente en funciones, es decir, Daniel Noboa, ni siquiera había dejado la presidencia para hacer campaña. Punto número 2, había utilizado el dinero del gobierno para financiarse, para financiar programas, becas, etcétera, para dar dinero para que votaran por él. Punto número 3, había utilizado el poder del Estado para estar o presionar a algunos de sus contrincantes políticos. Esto para que dejaran la contienda, para dejarlos sin seguridad, para presionarlos, etcétera. Y punto número 4, durante las elecciones también se pudo ver que el mismo ejército de Ecuador estaba justamente en algunos lugares de votación, entre muchas otras irregularidades que se vieron justamente en las últimas elecciones de Ecuador. Se hicieron las elecciones, las ganó y posteriormente llega a este punto en el cual va a ser su toma de poder. Cabe mencionar que en Ecuador se vende muy diferente a lo que vemos aquí en México. En Ecuador se comienza a vender en los medios de comunicación como el evento del siglo, ¿sabes? O sea, como el evento más importante de Ecuador en los últimos años, en el cual se dice que se van a invitar a 93 mandatarios, que va a haber organizaciones internacionales, que va a ser algo que nunca se había visto en Ecuador. Hoy es la toma presidencial del presidente Daniel Noboa, pero mira cómo lo venden en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación ya empiezan a venderlo de esta forma. Daniel Noboa, el mejor presidente, mejor valorado de la región. Sin embargo, toda esta fiesta, todo este evento del siglo terminó por convertirse más que eso en una burla, justamente cuando de los 93 invitados solamente asistirían 2 presidentes. Estamos hablando de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el presidente de Colombia, Petro. Noboa mandó 93 invitaciones como si su posesión fuera el mega eventazo del año, y la prensa ya se imaginaba un desfile de presidentes digno de una serie en Netflix. Y es que esto nos lleva a pensar que de los 93 prácticamente no asistió ninguno. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Punto número 1, la presidenta de Perú está envuelta en medio de disputas. Esto porque se dice por algunos países, por algunas personas, incluso por personas del mismo Perú, que llega al poder la presidenta Dina Boluarte mediante un golpe de estado. Es decir, no fue electa, no fue algo que completamente democrático, sino que tomó el poder a la fuerza, y de esa forma se dice que esta presidenta, pues así que digas muy legítima, no lo es. Mientras que por el otro lado tenemos al presidente Petro de Colombia, que sí, en efecto fue democráticamente y todo bien. Sin embargo, cabe mencionar que el presidente Petro de Colombia no asistió precisamente a esta toma de poder para justamente ir a aplaudir al presidente, abrazarlo y felicitarlo, sino todo lo contrario, es decir, incomodarlo. Ahora les contamos que, siendo uno de los invitados de honor a la ceremonia de posesión de Daniel Noboa, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cree que Jorge Glass es un preso político y respalda las denuncias de supuesto fraude electoral en el Ecuador. Y es que aquí hubo varios puntos de clímax, justamente, que robaron las cámaras en esta toma de poder del presidente Noboa. Punto número 1, el presidente Petro, cuando llega justamente a Ecuador y le hacen unas entrevistas,
él menciona algo muy importante, y es que dice en la Cámara Nacional de la Televisión de Ecuador, dice, pues yo solamente puedo decir que Jorge Glass es un preso político. Esto efectivamente apoyando lo que viene por parte de México, apoyando en este punto a México y obviamente evidenciando que está en contra de todo lo que pasó con la Embajada de México, que el presidente colombiano siempre ha estado muy fuerte en esa postura. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declara que hay presos políticos en Ecuador. Creo que Glass es un preso político. Punto número 2, apenas estaban en la toma de poder justamente del presidente Noboa cuando... Disculpen, va ya. El presidente de los dos presidentes que han ido para allá, el de Colombia le ha ido a decir a su casa que estoy apoyando a México. Totalmente, o sea, bien hecho, realmente. Pero, y qué bien hecho Petro, te lo digo, o sea, lo ha hecho con sus dos bolas, ir ahí y decir lo que piensa. Y pues sabemos que la presidenta del Perú, pues sabemos también las relaciones que hay y demás. Nada, tampoco cuenta. Justamente el presidente Petro tuitea, y entre estos se podían leer palabras interesantes de un texto muy grande, pero lo que se puede rescatar es que justamente estaba diciendo que tanto Ecuador como Venezuela eran países en los cuales las elecciones no habían sido del todo democráticas. En un largo texto se refiere a los vecinos de su país, Colombia, y dice, la población de la Gran Colombia está cruzada por denuncias sobre fraudes electorales, tanto en Venezuela como en Ecuador. Y finalmente después de eso también hubo otra intervención del presidente de Colombia, en la cual también se hizo muy viral, justamente cuando pues se acerca a su homóloga de Perú, y en este punto él se va acercando a ella, como que levanta la mano para saludarla, y la presidenta de Perú se queda así con las manos, o sea, ni siquiera le tiende la mano, y es ahí donde podemos ver justamente cómo estos dos presidentes, tanto Perú como Colombia, pues no tienen la mejor relación del mundo. Y es que de esta forma el evento del siglo en Ecuador, un evento que prometía traer a Trump, que prometía traer el presidente de tal lado al rey de España y a todo mundo, pues terminó por ser más que eso, una reunión de familiares y amigos y allegados políticos, en los cuales pues lo único que hicieron fue prácticamente aplaudir todo este tema. Y es que justamente todo esto parece ser el resultado de lo que hizo justamente en la embajada mexicana. Y es que todo parece indicar que el presidente Noboa, el presidente de Ecuador, se ha quedado solo en el mundo. Un dato interesante que pasó justamente, que pudimos ver, fue cuando visita a los Emiratos Árabes Unidos. En ese país pasa algo muy interesante, y es que cuando tú vas a otro país, lo que se espera siempre es de que te reciba el presidente. Sin embargo, en los Emiratos Árabes Unidos, cuando va el presidente Noboa, no lo recibe ni el rey, ni el jeque, ni el príncipe, ni el secretario de Relaciones Exteriores, sino que lo recibe el secretario de Justicia de los Emiratos Árabes Unidos. Se va a Emiratos Árabes Unidos. ¿Quién le recibió allá, Jaime? El ministro de Relaciones Exteriores, creo, ¿no? No, el ministro de Justicia. Y es que tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver el secretario de Seguridad con una visita de un presidente? Pues algunos analistas mencionan que fue un mensaje político diciendo que si quiere hablar con nosotros, primero tiene que resolver problemas de justicia en su propio país. Le recibe al presidente de otro. Eso es un mensaje muy potente. Es decir, usted viene a hablar a mi país, sabe que hable con el ministro de Justicia porque usted está cuestionado en su país. Otro escándalo fue que en 180 días de gobierno ecuatoriano pasó 80 días en el extranjero. Es decir, mientras en campaña decía que no se podía utilizar tanto tiempo el avión presidencial, pues ya gobernando todo parece indicar que le gusta gobernar, pero no le gusta hacerlo en el país que gobierna. Porque ¿para qué estar en Ecuador cuando puedes estar en Israel, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos o el Vaticano? Eso sí, con los gastos pagados y con el avión presidencial que tanto criticó a Rafael Correa. Ya ha pasado más de 80 días fuera del país. Le llueven por todos los lados. Estados Unidos, al que ha viajado 13 veces y apenas se regresó, volvió a salir. Esta vez rumbo al Vaticano, acompañado de su esposa y, como no, de su mamá, quien no tuvo problema alguno en faltar a su segundo día como asambleísta. Y es que para que te des una idea y hagas una comparativa, el presidente Lasso viajó 18 veces en ese mismo periodo de tiempo. Moreno lo hizo 4 veces y Correa lo hizo 11 veces en ese mismo periodo de tiempo. Sin embargo, parece indicar que Noboa romperá récord, pues lleva apenas 18 meses en el cargo y aún le faltan 4 años de gobierno al pobre pueblo ecuatoriano. Sin embargo, hasta este punto, ¿tú qué opinas? Durante su campaña predicaba austeridad y criticaba el uso del avión presidencial. 1 hora de vuelo del Falcon 7X del avión presidencial equivale a la carrera universitaria completa de un joven ecuatoriano. 1 hora cuenta lo mismo que 4 años de estudio. Hoy viaja feliz con comitiva oficial, viáticos y todo el paquete presidencial. Cabe mencionar que para su toma de poder juró como presidente, donde en su discurso reafirmó su compromiso de reducir homicidios, combatir el narcotráfico, algo que muchos critican en redes sociales luego de que se haya encontrado polvito blanco en los bananos en cargamentos de la empresa de la familia del presidente. En medio de estas cajas de bananos que estaban listas para subir al barco y llegar a Europa, la policía encontró 2.7 toneladas de cocaína. El 68% del movimiento portuario de todo el país lo genera la bananera Noboa. A la semana,
Más de 7.000 contenedores con la sustancia ilegal en la fruta circulan por el puerto de Isabel Noboa. Policía italiana encuentra droga en Bonita Banana, propiedad de la familia Noboa. La policía detectó 56 empresas exportadoras de banano. Además de eso, prometió revitalizar la economía, aun cuando los primeros 4 meses del año 2025 registraron un aumento del 58% en homicidios. Eso según información de Reuters. Y es que el panorama ecuatoriano no pinta nada bien, ya que hay un déficit fiscal de 4.6 mil millones de dólares y una deuda pública que representa el 51.8% del PIB. Además de eso, su administración ha firmado un acuerdo de 4 mil millones de dólares con el FMI y se busca que con esa inyección de deuda que algún día tendrán que pagar los ecuatorianos en un futuro, el presidente proyecta un crecimiento económico del 4% para el año de 2025, aunque el Banco Central estima un 2.8% de crecimiento. Sin embargo, parece que la tendrá fácil para beneficiar sus empresas y continuar en el poder, porque su partido Acción Democrática Nacional, es decir ADN, y digo su partido porque fue creado en el año de 2021 y desde el año de 2022 ha sido usado como plataforma personal de Noboa, es decir, todo parece indicar que la oposición la tendrá difícil en los próximos 4 años. Sin embargo, con todo esto no podía faltar uno de los mensajes importantes de Noboa, y esto se dio cuando dijo parte de su mensaje en alemán, y todo esto sin subtítulos para el pueblo ecuatoriano. Noboa hablando en idioma extranjero y el país sin subtítulos. ¿Hay forma de que nos hables ahora en idioma extraterrestre? Das Wichtige ist nicht, neue Dinge zu tun, sondern sie so zu tun, als ob sie noch niemand getan hätte. Me amo, te amo. Sin embargo, hasta este punto que ahora ya sabemos que la presidenta de México ya dijo que ella no va a tener relaciones con Ecuador mientras Noboa sea el presidente. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que vaya a pasar entre la relación entre México y Ecuador? ¿Crees que en este punto que Noboa siga utilizando a México para hacerse viral, para hacerse conocido en el mundo? ¿O crees que eso ya se termine? Y punto número 2, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que vaya a pasar con Ecuador en los próximos 4 años? Te leo en los comentarios. El hecho de que solamente 2 presidentes vengan a la posición presidencial deja mucho que decir hasta a nivel internacional, ¿no? El mundo duda del resultado electoral de Noboa, porque a su investidura no vendrá nadie. Solo 2 mandatarios estarán en su posesión. Y punto número 4, ahora tenemos de que Noboa quiere reanudar relaciones diplomáticas con México. Sin embargo, esto no se quedaría, y pues justamente hace algunos días se dio una entrevista que le hicieron en París justamente, y ahí justamente le preguntaron sobre su relación entre México y Ecuador, y justamente ahí mencionó algo muy importante y dijo, pues es que nosotros sí queremos que se reanuden las relaciones diplomáticas con México, pero tampoco queremos dar todo lo que nos están pidiendo. México lo que quiere es que saquemos a Glass de la prisión y se los entreguemos para que de esta forma reanudemos las relaciones diplomáticas, y eso no va a pasar no porque yo no quiera, sino porque yo soy del ejecutivo, yo no puedo tocar nada de ese tema de las leyes, y en ese punto pues se limpian las manos. No vamos a permitir tampoco en que la justicia, un brazo en el cual yo no tengo nada que ver ya que soy del ejecutivo, sea burlada de esa manera. Y es que en ese punto Noboa mencionó lo siguiente, y abro comillas, estamos abiertos, podemos conversar y podemos trabajar juntos siempre y cuando la condición no sea liberar gente sentenciada por la ley ecuatoriana. Esto dijo Noboa en una entrevista exclusiva con AFP en París, en referencia al ex vicepresidente del exmandatario Rafael Correa, a quien México otorgó asilo político en Ecuador. Y además de eso agregó lo siguiente, abro comillas, quieren que liberemos a Glass y que se lo mandemos, y para nosotros eso es imposible. Es más, no puedo yo meter la mano en la función judicial tampoco, yo soy el ejecutivo. Todo esto fue mencionado por el presidente Noboa. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces las relaciones esas no van a reanudarse. Y todo eso se da en medio de una relación que parece que no se va a mejorar en próximos años mientras se encuentre el presidente Noboa en este poder de Ecuador, lo cual muy seguramente cumplirá hasta el año de 2029, mientras que la presidenta de México lo acabará en el año de 2030. Sin embargo, hasta este punto del video, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre este tema. Y así llegamos al final de este video. Si llegaste hasta este punto, muchísimas gracias. Cabe mencionar, mis hermanos, que me gustaría hacerles algunas preguntas muy interesantes. Punto número 1. ¿Ustedes por qué creen que Noboa haga todo esto con México? ¿Creen que en efecto tiene un problema con México y él está muy preocupado por la seguridad de su país, etcétera? ¿O será más bien que vio en México una opción para hacerse viral? Sin embargo, hasta este punto, lo más importante sería precisamente tu opinión. Ponme en la parte de los comentarios cómo crees que vaya a ser la relación entre Ecuador y México los próximos 4 años. Y punto final, ¿tú qué opinas sobre la toma de poder del presidente Noboa, a la cual tuvo 93 invitados, de los cuales solamente llegaron 1, de los cuales podríamos tomar solamente a 1? Déjame saber en la parte de los comentarios, porque todo parece indicar que el mundo ha dejado solo a Daniel Noboa.
Ya vemos que lo de este hombre es muy muy fuerte, se quiere lucrar de México, pero aún sigue sin pedir disculpas. Ha intentado aprovechar el poder mexicano, la influencia internacional que tiene México para sumarse puntos y que alguien le mire, que le den un rayito de luz a su presidente. Familia, queremos saber sus opiniones, déjenlo abajito, dejen un buen like y nos vemos en el próximo vídeo.